Mi nombre es Juan Pablo Ramírez y voy a hablar sobre las ondas estacionarias y sus respectivas aplicaciones. Bueno, empecemos definiendo qué son las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son ondas que se forman a partir de dos ondas viajeras que se superponen en direcciones opuestas. Las ondas viajeras son ondas que se trasladan y se mueven en un medio. La diferencia de las ondas estacionarias es que estas se quedan encapsuladas como en el tiempo, o sea, parece que estuvieran atrapadas, pero no es así, sino que se superponen por las otras viajeras. Bueno, las ondas estacionarias tienen muchas aplicaciones. Entre ellas encontramos las aplicaciones en los instrumentos musicales, en la medicina, en la ingeniería acústica, y también se ve reflejada en distintos fenómenos naturales como las mareas y las corrientes oceánicas. Hay varios ejemplos para las ondas estacionarias. Uno de ellos serían las superficies con agua. Cuando tenemos una superficie con agua y la agitamos o la interferimos, lo que vamos a hacer es que vamos a mover el agua que está confinada, y lo que va a pasar es que las ondas incidentes y las ondas reflejadas van a interferir destructiva y constructivamente entre sí, y lo que va a pasar es que se van a generar las ondas estacionarias. Estos ejemplos se pueden ver en diferentes experimentos de laboratorio o en fuentes naturales de agua como ríos o lagos. Otro ejemplo serían las ondas sonoras dentro de los tubos de aire. Aquí el fenómeno se ve cuando una onda sonora se ve reflejada en un extremo del tubo, y esto lo que hace es generar una onda estacionaria. Estos fenómenos se ven más que todo en los instrumentos que son con tubos, como por ejemplo la flauta, el clarinete, el órgano, entre otros. Y aquí lo que pasa es que las columnas del tubo vibran con una frecuencia específica, la cual es la encargada de darle el tono o la nota al respectivo sonido que se quiere producir. Otro ejemplo en el que vemos reflejado las ondas estacionarias son en las cuerdas de las guitarras, porque esas van atadas a ambos extremos. Entonces, cuando hacemos vibrar la cuerda en un extremo, esta onda estacionaria se propaga en ambas direcciones. Y esta onda estacionaria es la encargada de darle la respectiva nota a lo que nosotros escuchamos. ¿Y esto por qué? Porque estas cuerdas vibran en diferentes frecuencias, y eso es lo que hace que emita el sonido respectivo para cada nota. Pero eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Otros casos, otros instrumentos en los que también se ve reflejado este mismo fenómeno sería en las cuerdas de un piano o en un tubo de órganos, de los que también ya vamos a profundizar un poquito más. Listo, a continuación les voy a mostrar cómo se ven reflejadas las ondas estacionarias en las cuerdas de una guitarra. Del video anterior se puede evidenciar y concluir varias cosas. Una de ellas es que las ondas estacionarias se forman en una cuerda de guitarra cuando dos ondas armónicas de igual frecuencia e igual amplitud se propagan en direcciones opuestas sobre la cuerda de la guitarra, o sea, se superponen sobre esta cuerda. Listo, algo más que podemos evidenciar es que esta superposición de onda crea una interferencia constructiva y destructiva. Esto da lugar a una onda estacionaria sobre la cuerda que nos da un patrón de nodos y vientres. Cabe aclarar que los nodos son los puntos en los que no tiene movimiento, y el vientre son los puntos en los que oscila con máxima amplitud. Listo. En una cuerda de guitarra los nodos se ven en los extremos, o sea, donde está fija esta cuerda, que sería en las clavijas y en el puente. Pero los vientres, que son los que oscilan con máxima amplitud, se ven evidenciados en varias partes. Uno de ellos, la caja. Bueno, para terminar con esta parte del video, podemos evidenciar que entonces al excitar una cuerda de la guitarra se refleja una onda estacionaria con una respectiva frecuencia y una respectiva amplitud. Y estas dos características son las que hacen que se perciba el sonido dependiendo de la frecuencia que tenga y de la amplitud que tenga para el oído humano. Entonces aquí hemos evidenciado que dependiendo de qué tanta frecuencia genere cada cuerda, se escucha un tono diferente. Después de hacer un análisis del video y una breve indagación, llegué a evidenciar que si se cambia la frecuencia y la tensión de la onda, se va a afectar la longitud y la frecuencia, la longitud de onda y la frecuencia de la onda estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si se ajusta la tensión por medio de las clavijas, vamos a obtener un cambio de frecuencia, por lo tanto va a haber un cambio de tono. Para eso es que se tensiona más la cuerda, para que hayan tonos más agudos, y si la cuerda está un poco menos tensionada, vamos a llegar a tonos más graves. Asimismo pasa con el grosor de las cuerdas. Con una cuerda más gruesa vamos a tener menor frecuencia, pero con una cuerda más delgada vamos a tener mayor frecuencia.
¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que utilizan los músicos y los guitarristas para ajustar sus cuerdas, dependiendo de la necesidad que tengan, para transmitir ya sea un tono más agudo o más grave, dependiendo de los efectos musicales que se quieran dar. Las ondas estacionarias también se pueden ver reflejadas en otros instrumentos, por ejemplo, el órgano de tubos. La longitud de onda depende de la longitud del tubo y por ende la frecuencia también depende de esta longitud. La frecuencia se genera al interior con el aire que genera el tubo al tocar el instrumento. ¿Cómo se cambia la frecuencia? La frecuencia se cambia haciendo una apertura o un cierre en el orificio del tubo y la longitud de onda se cambia haciendo un cambio de longitud del tubo. O sea, si se hace más grande hay mayor longitud y si se hace más pequeño va a haber una menor longitud. Por otro lado tenemos el piano. El piano de cuerdas. ¿Cómo funciona aquí? La longitud de onda y la frecuencia dependen de la tensión y del grosor de la cuerda, asimismo como en la guitarra. Entonces, en estos dos casos se ve evidenciado las ondas estacionarias por medio de diferentes formas que se manifiestan en cada uno de los instrumentos. Y estas ondas estacionarias son interpretadas por los músicos por medio de la frecuencia, la tensión y la longitud de las cuerdas y de los tubos. ¿Para qué? Para llegar a sonidos específicos dependiendo de la música o del sonido que se quiera. Después de ver el video de la guitarra y las aplicaciones de las ondas estacionarias en los otros instrumentos, hablemos de las propiedades de las ondas. Las ondas tienen diferentes propiedades, pero empecemos por la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos que se generan por segundo. Esta se mide en Hertz y cabe recalcar que es una propiedad muy importante de las ondas estacionarias. Continuemos con la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos nodos consecutivos o dos antinodos consecutivos. Esta se mide en metros y también tiene que ver con la frecuencia. Continuemos con la velocidad de onda. Este término hace referencia a la velocidad con la que se propaga una onda. Esta depende del medio en el que se propague. También depende de la densidad del medio y de la elasticidad del mismo. Y finalicemos con la resonancia. La resonancia es un fenómeno el cual se ve cuando una onda vibra con máxima amplitud en una frecuencia específica. Esta se produce cuando un objeto externo aplica una fuerza sobre una onda y esta se adapta a su frecuencia natural. Bueno, hagamos una retroalimentación de los conceptos que hemos abarcado hasta el momento. Sabemos que las ondas estacionarias se forman cuando dos ondas de la misma amplitud y de la misma frecuencia se mueven en direcciones opuestas y se superponen. En el caso de nosotros, o sea, en el caso de la guitarra, encontramos que en una cuerda de guitarra, cuando se toca la nota, lo que se hace es que esa nota se refleja en el extremo fijo de la cuerda y se combina con la onda reflejada. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que decimos en el caso anterior, se reflejan en direcciones opuestas y por ende se forma la onda estacionaria en la guitarra. Listo. La forma de la onda estacionaria depende de la longitud de la cuerda, la frecuencia y la velocidad de onda. Por otro lado, la frecuencia de la onda está determinada por la tensión de la cuerda y su densidad lineal. Acá les voy a mostrar las tres ecuaciones necesarias para encontrar la velocidad de la onda, la frecuencia y la longitud. Bueno, para empezar, empecemos por la velocidad de la onda. ¿Cómo se halla? Con esta ecuación. Voy a explicar esta ecuación parte por parte. ¿Qué es este y de x, t? Es la velocidad de la onda, donde A es la amplitud, W es la tensión, T es el tiempo, acá es el número de onda, la X es la posición y Phi es el desfase. Listo. Por otro lado, tenemos la longitud de la onda, donde lambda es la longitud de la onda, L es la longitud de la cuerda y N es el número de nodos. Por otra parte tenemos la frecuencia. ¿Cómo se halla? Donde F es frecuencia, N es el número de nodos, V es la velocidad y L es la longitud de la cuerda. Listo. ¿Esto para qué? Estas tres ecuaciones se relacionan sobre la cuerda de la guitarra. ¿Para qué? Para accionar o hacer lo que anteriormente mencionábamos, que era cambiar la frecuencia, la longitud y pues esto ¿para qué? Para cambiar los tonos y darle unas diferentes notas a las cuerdas musicales. Bueno, para finalizar con el tema de las aplicaciones, ya vimos que se pueden utilizar en varios campos. Terminemos con el énfasis de la música. En las guitarras, por ejemplo, se produce un tono o una nota diferente dependiendo de la longitud de la cuerda, la tensión que ésta tenga, ya que ésta va a propagar una longitud de onda diferente y una frecuencia diferente. También pasa lo mismo en el piano, en el violín o en el cello. Ampliando un poco más en el tema de las ondas estacionarias en la medicina, encontramos que las ondas estacionarias se utilizan para producir imágenes de ultrasonido.
En este proceso lo que se hace es que se envían ondas de sonido a través del cuerpo y con el reflejo de la onda de sonido lo que se hace es construir una imagen clara de lo que está dentro del cuerpo. Esto se puede utilizar para detectar anomalías o enfermedades para la facilidad de los médicos. Asimismo, se pueden detectar cosas diferentes, en el caso de un embarazo, por ejemplo, el sexo de un bebé, entre otras cosas. Siguiendo con las aplicaciones de las ondas estacionarias, también se utilizan en la parte aeronáutica, en la cual son empleadas para transmitir ondas dentro de las cabinas de los aviones, dentro de los motores y dentro del avión en sí, para detectar anomalías o cosas extrañas, perturbadoras que puedan alterar un vuelo. Por otro lado, tenemos las cabinas de música. Aquí, ¿cómo son empleadas las ondas? Son empleadas para reflejar dentro de una cabina de música o dentro de un sector donde se va a hacer un concierto la resonancia que ésta tiene para poder llegar a los sonidos que se desean. Otra de las aplicaciones de las ondas estacionarias que utilizamos día a día es en el horno microondas, en el cual se generan las ondas a través del magnetrón y estas rebotan en las paredes del horno, reforzando la onda estacionaria, la cual hace que se caliente el alimento que ingresemos. Por esto es que se pone aquí un plato dentro del horno microondas para que al ir girando se vaya calentando todo homogéneamente, porque en caso de que esto estuviera estático, las ondas al reflejarse de un lado al otro no se van a reflejar alrededor de todo el alimento, sino que solamente en una línea. Entonces van a quedar unos sectores fríos y otros calientes. Para finalizar con el tema de las aplicaciones, encontramos que en la investigación física se emplean las ondas estacionarias para estudiar objetos y las propiedades de estos objetos. ¿Qué propiedades? La elasticidad, la electricidad, la densidad, entre otros. Bueno, para concluir los temas abarcados en el video, llegamos a que ha sido crucial el estudio de ondas estacionarias en la música. ¿Para qué? Para las diferentes producciones de instrumentos, notas y frecuencias necesarias para los respectivos ritmos específicos. Por otro lado, encontramos que la frecuencia y la amplitud de onda se pueden ajustar dependiendo de la tensión o la longitud de la cuerda o del tubo en cuanto a los instrumentos. También encontramos que en la medicina ha sido crucial el tema de las ondas estacionarias para detectar anomalías, para detectar el sexo de un bebé, entre otras cosas. Y para finalizar, nos dimos cuenta de que las ondas estacionarias no son solamente utilizadas en campos específicos, sino en diferentes sectores, tales como la música, la medicina, la ingeniería acústica o en objetos tan simples como un microondas. Eso ha sido todo, muchas gracias.